La corona, punto número 5. 5.1. Significado. 4 aspectos destaca nuestra Constitución para dar sentido a la corona. El rey es el jefe del Estado, su instancia suprema, su vértice. El rey es el símbolo de la unidad del Estado y de su permanencia de forma tal que en la monarquía reside el lazo último de identificación de todas las partes que integran España, siendo a la vez garantía de su unidad. El rey arbitra, modera el funcionamiento regular de las instituciones, procurando el desarrollo de las mismas dentro de lo establecido por la Constitución y actuando como poder moderador entre ellas. Y por último, el rey asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. 5.2. Sucesión. 5.2.1. Orden de sucesión. La sucesión en el trono sigue según determina la Constitución, el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores. En la misma línea, el grado más próximo al más remoto. En el mismo grado, el varón a la mujer. Y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. Ahora bien, puede ocurrir que se extingan todas las líneas llamadas en derecho a la sucesión. En este supuesto, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Artículo 57.3. 5.2.2. Exclusión en la sucesión. Aquellas personas que, teniendo derecho a la sucesión en el trono, contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la corona por sí y sus descendientes. 5.2.3. Interpretación del orden de sucesión. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverán por una ley orgánica. Regencia. 5.3.1. Supuestos de regencia. La Constitución prevé 2 supuestos distintos de regencia. A. Por minoría de edad del rey. B. Por inhabilitación del rey para el ejercicio de su autoridad. Su regulación es la siguiente. A. Cuando el rey fuere menor de edad, el padre o la madre del rey, y en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del rey. En relación con lo dicho, conviene precisar que, de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución, la reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales salvo lo dispuesto para la regencia. B. Si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero de la corona. Si fuere mayor de edad, si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad. La Constitución prevé el supuesto de que no haya ninguna persona a quien corresponda la regencia.
En dicho supuesto, la regencia será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de 1, 3 o 5 personas. 5.3.2. Condiciones para ser regente. El artículo 59.4 de la Constitución determina que para ejercer la regencia se precisa ser español y mayor de edad. 5.3.3. Regencia y tutela. Regencia y tutela son dos instituciones totalmente diferenciadas. La regencia, institución de derecho político de honda raigambre en nuestra historia constitucional, supone, como hemos visto, la asunción de las funciones atribuidas al rey por persona determinada según el orden establecido constitucionalmente en los supuestos de minoría de edad del rey o de inhabilitación regia. La tutela es una institución del derecho civil de familia que tiene por objeto suplir las deficiencias en la capacidad de obrar de algunas personas, que son fundamentalmente los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad, y los incapacitados, cuando la sentencia así lo haya establecido. El objeto de la tutela del menor es la guarda y protección de la persona y bienes. El artículo 269 del Código Civil impone al tutor, entre otras obligaciones, la de educar al menor y procurarle una formación integral. Pues bien, con el objeto indicado, el artículo 60 de la Constitución establece el siguiente sistema de tutela del rey menor. 1. Será tutor del rey menor la persona que en su testamento hubiere nombrado el rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. Si no lo hubiere nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de regente y de tutor, sino en el padre, madre o ascendientes directos del rey. 2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política. 5.4. Atribuciones del rey. Advertencia inicial 5.4.1. Acerca de las funciones constitucionales del rey, hay que hacer la siguiente salvedad. Las funciones del rey, más que verdaderos poderes, lo que implicaría un margen de discrecionalidad para su ejercicio, deben considerarse como obligaciones regias, dado el tono imperativo con que aparecen establecidas en la Constitución. Hecha esta salvedad, podemos sistematizar los poderes o funciones de la corona en relación con los poderes clásicos del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Del siguiente modo. 5.4.2. Atribuciones de carácter ejecutivo. Estas atribuciones son las siguientes. Nombra en su testamento al que ha de ser tutor de su sucesor mientras éste sea menor de edad. La Constitución prevé el supuesto en que no se hiciese así. Guarda y hace guardar la Constitución y las leyes según establece el artículo 61. Propone y nombra en su caso al candidato a presidente del Gobierno y pone fin a sus funciones de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Hay que considerar que la discrecionalidad del rey en este campo es absolutamente limitada y ha de reducirse a proponer como candidato a la presidencia a quien la fuerza o fuerzas políticas, en caso de coalición parlamentaria, que ostenten la mayoría en la Cámara designen. Nombra y separa a los miembros del Gobierno a propuesta de su presidente. Expide los decretos acordados en el Consejo de Ministros.
Confiere empleos civiles y militares. Conviene decir a este respecto que en las monarquías constitucionales el rey nombra, pero no elige. El rey se limita a firmar el correspondiente decreto de nombramiento. La elección de la persona nombrada es siempre competencia de otros. Esta norma solo se incumple en el caso de nombramiento de los miembros civiles y militares de la Casa del Rey. Entonces el monarca nombra y releva libremente, circunstancia que no se produce en los otros casos. Tiene derecho a ser informado de los asuntos de Estado y a presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno. Este poder del rey también está muy limitado, pues ha de ser previa la petición del presidente para que el rey pueda presidir las sesiones del Gobierno. Tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Tiene el alto patronazgo de las Reales Academias. Realiza lo que se ha venido denominando en la doctrina constitucional actos de Estado, que son aquellos por los que el rey desarrolla la función de asumir la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. Tales son: el acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos y recibir las cartas credenciales de los representantes extranjeros en España. El manifestar el consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados internacionales. El declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes. (5.4.3) Atribuciones de carácter legislativo. El rey tiene las siguientes atribuciones de carácter legislativo. Sanciona y promulga las leyes aprobadas por las Cortes Generales. La sanción del rey en el plazo de 15 días de las leyes aprobadas por las Cortes Generales es un acto debido del rey. La corona no tiene poder de veto. Convoca y disuelve las Cortes. La convocatoria y disolución de las Cortes se hace formalmente por el rey, pero en función de los supuestos taxativos que concreta la Constitución. Convoca elecciones. Las elecciones habrán de tener lugar entre los 30 y 60 días, después de la finalización del mandato parlamentario, bien por cumplirse el término, bien por disolución de las Cortes. Convoca a referéndum en sus distintas modalidades. La convocatoria debe ser refrendada por el presidente del Gobierno, necesitándose en el supuesto de referéndum relativo a una decisión política de especial trascendencia. Autorización previa del Congreso de Diputados. 5.4.4 Atribuciones de carácter judicial. Las competencias del rey que operan dentro del ámbito del Poder Judicial son las siguientes. Ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley, pero no puede autorizar indultos generales. Nombra al presidente del Tribunal Supremo, que es a su vez presidente del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de dicho Consejo. Los vocales del Consejo los nombra el rey a propuesta del Parlamento. 10 a propuesta del Congreso y 10 del Senado. Nombra al fiscal general del Estado a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Nombra a los 12 miembros del Tribunal Constitucional, que son propuestos 4 de ellos por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y otros 2 por el Consejo General del Poder Judicial, en los términos establecidos en la Constitución.
5.5. Otras consideraciones sobre la corona. La proclamación del rey. 5.5.1. Conforme al artículo 61 de la Constitución, el rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Con la proclamación y juramento ante las Cortes, la Constitución ha querido subrayar el carácter parlamentario de la monarquía. El mismo artículo 61 citado establece que el príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes, al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al rey. (5.5.2) Refrendo. Según el artículo 56.3 de la Constitución, la persona del rey no está sujeta a responsabilidades. Este hecho parece contradecir uno de los principios democráticos esenciales, concretamente el principio que sostiene que todos los individuos que ocupan cargos públicos deben responder de las decisiones por ellos adoptadas. Para evitar esta contradicción, la Constitución establece que todos los actos del rey deben ir refrendados, es decir, avalados por la firma de otros órganos constitucionales, los cuales, al firmar, asumen todas las responsabilidades que pueden derivarse. De acuerdo con el artículo 64 de la Constitución, los actos del rey serán refrendados por el presidente del Gobierno, y en su caso por los ministros competentes, debiendo ser refrendados por el presidente del Congreso la propuesta y nombramiento del presidente del Gobierno y la disolución de las cámaras prevista en el artículo 99, supuesto que se produce cuando ningún candidato a presidente del Gobierno obtiene la confianza del Congreso en el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura. Solo caben 2 excepciones a esta regla de refrendo: el particular caso del nombramiento por el rey de los miembros civiles y militares de su casa, así como la libre distribución de la cantidad global que los presupuestos del Estado le asignen en cada ejercicio para el sostenimiento de su familia y casa.